Durante años, ella esperó. Feliz sin saber exactamente qué, tal vez un abrazo que nunca llegó, tal vez una palabra que nunca se dijo. Y sin darse cuenta, la vida estaba pasando. Cada temporada traía nuevos vientos, y poco a poco, su fuerza. En el asilo, los días siempre parecían iguales. Mornings of warm coffee, el sonido lejano de la televisión en la sala ordinaria y el boletador de neumáticos de un reloj que se asemeja a cada segundo en ese momento no se detiene para nadie. Donna Elena ya se había acostumbrado a la soledad. Las visitas fueron para otros. Las cartas siempre tenían otro destinatario. Y ella era solo otra cara entre tantos que con el tiempo que el mundo se olvidó. Pero había algo que nadie sabía. Un secreto almacenado durante décadas, protegido como un tesoro y una herida al mismo tiempo. Cada mañana, antes de ir a la cafetería, abrió el cajón del tocador junto a la cama. Allí, envuelto en un pañuelo empapado a mano, había una fotografía vieja y amarillenta. La cara en la foto era la de un bebé. Ojos cerrados, manos pequeñas, envueltas en una manta simple. Miró esa imagen con una mezcla de amor y dolor, amor por lo que era, dolor por lo que nunca podría ser. Pocos sabían, pero Elena llevaba esta ausencia cuando uno lleva una sombra, silenciosa pero siempre presente. Y sin embargo, ella aprendió a sonreír. No porque fuera feliz, sino porque la sonrisa fue el último escudo contra las preguntas que nadie hizo. Lo que no podía imaginar es que la puerta que se abriría ese día traería mucho más que una visita. Traería respuestas. Traería recuerdos. Traería algo que pensó que perdió para siempre. Y cuando eso sucedió, el tiempo, por un momento, dejaría de existir. El video se abre lentamente, como si el tiempo fuera perezoso en ese lugar. La imagen revela un asilo simple, pero tenga cuidado con el afecto. Afuera, los árboles viejos se mueven al ritmo suave del viento. El sonido lejano de las aves mezcla las hojas de las hojas, creando una melodía serena, casi hipnótica. La cámara pasea por los pasillos iluminados por luz amarillenta, revelando paredes decoradas con viejas fotografías y dibujos hechos por voluntarios. Pequeños detalles cuentan historias silenciosas, un recipiente con flores marchitas en la mesa, una pena olvidada en un sillón, un reloj en la pared que marca un momento que parece caminar demasiado lentamente. Y luego, el enfoque se acerca a una ventana. Dentro, sentado en una silla de columpio, se encuentra Donna Elena. La mirada lejana, casi siempre perdida en el horizonte, como para encontrar algo, o alguien, afuera. A los 84 años, el cuerpo ya lleva la fragilidad de los años, pero hay una dignidad silenciosa en cada gesto de ello. Allí, entre las paredes silenciosas, Donna Elena pasó sus días. No hubo visitas, no había letras, solo recuerdos que insistieron en regresar noche tras noche. A veces, al amanecer, la enfermera de servicio podía escuchar su voz baja, hablando solo, tal vez con recuerdos, tal vez con fantasmas del pasado. Viuda durante más de 3 décadas, ella creía que su destino era vivir y tranquilizarse, como tantas otras historias que el mundo nunca sabría. Siempre dijo que no tenía hijos, o al menos que no sería recordado por ninguno. Llegó al asilo unos años antes, después de un golpe de luz que participó de su movilidad. Antes de eso, vivía solo en una pequeña casa en la periferia. Allí, en el asilo, encontró algunas amistades, pero nada que llenara el vacío profundo que llevaba sobre su pecho. Aún así, era querido para todos, por las enfermeras que admiraban su paciencia, los otros residentes que vieron un hombro seguro para escuchar y aconsejar. Pero había algo que nadie sabía. En la parte inferior del cajón de la mesita de noche, almacenado como un secreto precioso, había un pequeño retrato. No era su marido. No fue de sus padres. Era de un bebé que nunca pudo volver a ver. Un pedazo de tu vida que el tiempo no borró, solo se escondió. Y a pesar de que intentó vivir un día a la vez, se esperaba algo dentro de ella, incluso si no se admitió para sí misma.
Tal vez fue solo un deseo sin nombre, o tal vez una obstinada esperanza que se negó a morir. Lo que no podía imaginar es que este lugar, que parecía el final de su historia, estaba a punto de encender el escenario de una reunión que cambiaría todo. Un simple golpe en la puerta, y nada sería como antes. La cámara se acerca lentamente. Los planes cerrados revelan las manos temblorosas de Donna Elena sosteniendo una fotografía vieja y amarillenta, protegida por un plástico de sesgo de tiempo. Sus dedos se deslizan sobre el papel suavemente, como alguien que acaricia algo vivo. Todas las mañanas miraba esa foto. Una imagen que mantenía un secreto, una pieza de su vida que nadie sabía allí. La foto mostraba a un bebé recién nacido, envuelto en una manta simple. Fue el único recuerdo que quedó de un momento que marcó su vida para siempre. Al enfrentar esa imagen, el pasado regresó como si hubiera sucedido ayer. Décadas antes, Elena era una niña trabajadora de 19 años. Pasó horas en el pequeño estudio cosiendo vestidos y camisas a los clientes del vecindario. Tenía habilidad, talento, pero vivía en un tiempo y una casa donde la libertad femenina era alta. Fue en este momento que conoció una mirada intensa y una sonrisa fácil. La novela apareció rápidamente, entre risas, caminatas por el río y promesas que parecían eternas. Pero la eternidad para ella fue de corta duración. Unos meses más tarde llegaron las noticias que cambiarían todo: estaba embarazada. En lugar de apoyo, encontró el peso implacable de una familia conservadora. Sus padres, preocupados por lo que otros dirían, reaccionaron duro. El padre, con voz firme, decretó que el niño no podía quedarse con ella. La madre, aunque visiblemente sacudida, no se atrevió a contrarrestarlo. Elena lloró, rogó, trató de discutir, pero nada cambió. Presionado, aislado y sin recursos, se vio obligado a llevar el embarazo hasta el final solo, en el momento más vulnerable de su vida, a que el bebé se arrancara de sus brazos. Ni siquiera pudo sostener a su hijo por más de unos segundos. Recuerdo su olor, y como mis lágrimas cayeron sobre esa manta. Fue la última vez que lo toqué. Estas fueron palabras que nunca dijo en voz alta, pero se repitió a sí misma al amanecer solitaria. El padre del niño desapareció incluso antes del parto. Y así, a los 20 años, Elena tuvo que aprender a vivir con un silencio doloroso, llevando su ausencia como parte de sí mismo. Han pasado los años. Se casó, construyó una vida con un hombre amable que nunca sabía de la historia completa. La maternidad, para ella, permaneció como un sueño interrumpido, una habitación vacía que nunca se llenó. Y ella no lo sabía, pero cada ritmo contaba los segundos por un momento que cambiaría todo. Un simple golpe en la puerta, y el peso del silencio de 60 años comenzaría a disolverse. Era una mañana ordinaria en el asilo. El aroma del café recién establecido se extendió por el pasillo, mezclado con el suave olor a pan tostado. El sonido de las bajas conversaciones en el comedor y el lento arrastre de sillas confirmaron la rutina anterior. Donna Elena, como siempre, estaba sentada en la silla de equilibrio cerca de la ventana, observando el jardín. Ella ya conocía todos los detalles de ese paisaje: el banco de madera ligeramente torcido, el sitio de flores que el cuidador más joven tomó tanto celo, la puerta que rara vez se abrió a alguien afuera. Fue entonces cuando los pasos apresurados rompieron el silencio. Uno de los empleados, con la cara iluminada por una mezcla de curiosidad y sorpresa, llegó a llamar. Donna Elena, tiene una visita a ti. Por un momento pensó que estaba equivocado. ¿Visita? ¿Para ella? No he recibido visitas durante años. El corazón aceleró. Trató de disfrazarse, pero sintió que sus manos sudan. 1.000.000 de pensamientos se te ocurrieron. ¿Quién podría ser? Con pasos lentos, ella cruzó el pasillo. Cada medidor recorrido parecía transportar una energía extraña, como si el aire fuera más denso. Cuando llegó a la puerta que le dio al patio, lo vio. Un hombre de mediana edad estaba de pie, sosteniendo un ramo de girasoles.
sus ojos estaban llorosos y parecía luchar para contener la emoción. Había algo en su semblante que hizo estremecer el mundo de Elena. Dio un paso adelante, su voz fallando. Yo, creo que soy tu hijo. El viento sopló suavemente, pero para ella parecía que todo el sonido circundante había desaparecido. El tiempo se ha congelado. Solo su mirada existía, y había algo que no se explicaba con palabras, reconocimiento silencioso, un vínculo invisible que nunca se había roto. Elena llevó su mano a su rostro, como si necesitara protegerse de la avalancha de sentimientos que la invadieron. Las lágrimas comenzaron a graduarse incluso antes de que pudiera responder. Mi hijo, dijo en un susurro, como si hubiera mantenido esa palabra durante toda su vida, temerosa de comentarla en vano. El hombre se acercó lentamente, vacilante, como si temiera asustar a una mariposa frágil a punto de volar. Extendiendo su mano, tocó la suya, y en ese momento, las décadas de silencio, dolor y distancia comenzaron a disolverse. Para Elena, eso no fue solo una visita. Fue un milagro. Era como si la vida decidiera devolver una parte perdida de su alma. Sintió que su pecho se estaba calentando, un calor que no venía del sol, sino algo mucho más profundo, la certeza de que finalmente no estaba sola. Y mientras el mundo circundante reanudó su movimiento, ella sabía que nada, absolutamente nada, sería lo mismo a partir de ahí. Pero, ¿qué tenía que decir? ¿Cómo la encontró? ¿Y por qué decidiste buscarla ahora? Las respuestas vendrían en los próximos minutos, y traerían revelaciones capaces de emocionar al corazón más duro. El silencio entre ellos duró unos segundos que parecían eternos. Elena todavía trató de entender si era realmente real o simplemente un sueño, de aquellos tan vívidos que incluso engañan al corazón. El hombre respiró profundamente, como era necesario para prepararse para bucear en aguas profundas. Fui adoptado por una familia muy amorosa. Comenzó, su voz suave, pero cargada de emoción. Me dieron todo. Me cuidaron, me enseñaron, me amaron como si fuera realmente suyo. Y durante mucho tiempo creí que era. Elena escuchó atentamente, cada palabra resonaba dentro de ella como si estuviera llenada de espacios vacíos durante décadas. Acabo de descubrir la verdad después de que mis padres adoptivos, murieron. Continuó, con una breve asfixia para pronunciar la oración. Mientras organizaba sus cosas, encontré una caja oculta en la parte posterior del armario. En el interior, había documentos de adopción y una carta. Una carta con su nombre, Elena. Al escuchar su nombre dicho por él, la anciana sintió un escalofrío a través de su cuerpo. ¿Cómo pasó ese papel por tantos años? ¿Cómo te resististe al tiempo para llegar a ese momento? Continuó. La carta decía que eras muy joven, que no tenías otra opción, que hiciste lo que podías para que tuviera una vida mejor. Durante mucho tiempo, no sabía qué sentir. Pero había una cosa que sabía con certeza, quería encontrarte. Elena se llevó las manos a la cara. Una mezcla de alivio y dolor lo invadió. Alivio porque era amado. Dolor por no poder ser dando este amor. Pasé meses tratando de localizarte. Dijo, ahora sonriendo ligeramente. Y miré en los registros antiguos, llegué a las puertas, hice preguntas que nadie podía responder. Hasta que encontré una pista, tu nombre en una lista de reclusos de este asilo. Y hoy, estoy aquí. Él avanzó y sostuvo su mano con firmeza, pero también delicadamente, como quien teme que en cualquier momento todo desaparezca. No llegué a cargar nada. No quiero respuestas o justificaciones. Solo quería saber quién me dio vida. Las lágrimas que Elena había estado sosteniendo desde el principio finalmente cayó. Mirando a los ojos, susurró, su voz se embarcó. Nunca dejé de amarte. El mundo parecía haberse vuelto más pequeño, como si en ese momento todo se volviera solo a su alrededor. La mecedora, el jardín, la puerta,
todo se convirtió en un escenario para una cita que, para muchos, parecía imposible. Pero en el fondo había algo más. Esa reunión no fue el final de la historia, fue solo el comienzo de un capítulo lo que traería revelaciones aún más profundas. Porque, junto con él, llegaron recuerdos de que Elena nunca le dijo a nadie, y secretos que podrían cambiar la forma en que ambos vieron el pasado. Y lo que viene, sería aún más inesperado. En los días que siguieron a esa reunión, algo cambió en el asilo. Los empleados notaron. Los otros residentes se dieron cuenta. Incluso el silencio de los corredores parecía más ligero. Elena, que una vez estaba mirando el jardín por la ventana, ahora salió a caminar por el patio, acompañada por él. Vino todos los fines de semana. A veces traía flores, girasoles, siempre, a veces solo un álbum de fotos de la vida. Pasaron horas hablando. Mostró imágenes de la infancia, el matrimonio, los hijos, y ella escuchó quien intenta recuperar el tiempo perdido. También hubo momentos de silencio. Pero ya no era ese fuerte silencio de ausencia. Era un silencio cómodo, donde era suficiente para estar juntos. En algunas tardes, se rieron de las lágrimas, recordando historias divertidas. En otros, las lágrimas llegaron al dolor de imaginar cómo podría haber sido si todo hubiera sido diferente. Pero a diferencia del pasado, ahora había tiempo para el afecto, para las palabras que se mantuvieron durante tantos años. Elena parecía renacer. La cara ganó color, la mirada tenía brillo. Algunos cuidadores se comentaron entre sí. Ella es aún más hermosa, ¿no? Y de hecho, lo fue. No porque las arrugas desaparecieran, sino porque el peso del abandono había dado paso a la calidez de la presencia. No ganó más años, pero ganó lo que más quería, la oportunidad de amar de nuevo. Su tiempo juntos se convirtió en un ritual sagrado. La puesta de sol en el jardín de asilo se ha convertido en el escenario favorito. Se sentaron uno al lado del otro, sin prisa, solo mirando el cielo cambiar de color. Ella inclinó su mano sobre la suya, y él se quedó allí, sosteniéndola, como si ese gesto pudiera anular todas las décadas que los separaron. Y cuando mira el horizonte, Elena reflexionó. El tiempo no borra el dolor, pero a veces mantiene las reuniones para el momento adecuado. Y ese, para mí, fue el momento. La vida, tan impredecible, le había devuelto algo que nunca volvió a imaginar, un pedazo de su corazón. ¿Cuántas veces hemos pasado años, décadas, manteniendo herido, dolor o anhelo, sin saber que el destino puede sorprendernos? Tal vez, como Dona Elena, también tienes a alguien que marcó tu vida, alguien que sientes debería escuchar un te amo o perdonarme antes de que sea demasiado tarde. Si pudieras encontrar a alguien importante de tu pasado, ¿quién sería? ¿Y qué dirías? Escriba en los comentarios, su historia puede inspirar a otras personas que también necesitan dar el primer paso. Si esta historia ha tocado su corazón, deje su similar para que más personas puedan saberlo, suscríbase al canal para seguir historias emocionantes como esta y activar la campana para que no se pierda ningún video. Después de todo, la próxima reunión puede ser tuya.